Gracias una vez más a todos ustedes por estar puntuales a nuestra cita. Bueno, vamos a Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Josué 1, versículos del 1 al 9. Hemos titulado este mensaje La promesa de una vida plena. La promesa de una vida plena. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Voy a hacer la primera pausa ahí, porque es necesario que analicemos el primer versículo. Moisés, recuerdan ustedes que hizo un berrinche, podemos llamarlo de esa manera, cuando el pueblo de Israel quería agua y el Señor lo mandó a sacar agua de la peña. Y él hizo un gesto en el cual, molesto por las exigencias del pueblo, había golpeado a la piedra más de lo necesario. Y entonces el Señor le reclamó y le dijo que por qué era ese enojo y por qué era esa falta de paciencia. Y como castigo a ese evento le dijo, pues ya no vas a entrar a la tierra prometida. Matarlo no fue el castigo a Moisés. Eso queremos que quede claro. La muerte en Moisés no fue su castigo. Porque la muerte para el creyente es una bendición. La muerte para el creyente es un ascenso. La muerte para el creyente es la consolidación de la fe. Moisés había trabajado por décadas por el Señor y había predicado en la manera en la que se hacía en aquellos tiempos acerca de su palabra. Entonces, ir a la presencia de Dios a través de la muerte era para él una bendición. Lo único que el Señor le había dicho es, no vas a ver la tierra prometida, por todo aquello en lo que anduviste caminando, esos 40 años en el desierto, finalmente no lo vas a ver. Pero la muerte en sí no era el castigo era no entrar con el pueblo a la tierra prometida. Y eso es lo que había pasado aquí. Recuerdan ustedes a lo largo de toda esta historia del Éxodo, que se menciona mucho a Josué, hijo de Nun, como que era el asistente de Moisés, él estaba en todo. Y Josué tenía una característica, él siempre quería estar enterado de lo que estaba pasando. No era alguien que se acomodaba diciendo, bueno, el jefe me mandó a traer esto, el jefe me mandó a hacer aquello, sino que él se quedaba. Y hay algunas historias bíblicas en donde Josué está a las puertas de la habitación o del lugar a donde estaba Moisés, poniendo atención a lo que pasaba, y él les estaba, sin quererlo, preparando para este día, que iba a ser la sucesión de liderazgo. Entonces aquí se da ese caso, todavía no han entrado a la tierra prometida, todavía están del otro lado del Jordán, subidos en una montaña. De esa montaña podían ellos alcanzar a ver la zona de la tierra prometida, pero Moisés moriría en ese lugar. Ahora sí que estamos con este contexto, podemos leer el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Empieza a servir de inmediato. Dios no le dio una capacitación ahí en el momento, es decir, te nombro líder del pueblo de Israel, por lo tanto te voy a dar una capacitación de 2 meses para que vayas viendo cómo es la cosa y que tomes las decisiones que tenés que tomar y de esa manera podernos entrar en materia. No, Dios sabía perfectamente cuál eran el entrenamiento que Josué había tenido por iniciativa propia. Él había estado pendiente de todo lo que hacía Moisés. Por lo tanto le dijo, tú seguís ahora. Moisés se fue, tú seguís ahora como líder. Te estoy dando la investidura como líder y vas a hacerlo. Levántate y pasa el Jordán, tú y todo el pueblo. No era algo sencillo, era bueno decirlo nada más, porque les iba a entregar la tierra estaba lejos todavía. Después de que pasaran el Jordán, caminar hasta Jerusalén iba a estar lejos, no estaba cerca y había que pasar bastantes cosas que vamos a ir viendo más adelante a lo largo del estudio de este libro. Versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano al gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Aquí vamos a poner un análisis nada más. Recuerden que esto que el Señor le está entregando a
a Josué en ese momento, en esas dimensiones tan grandes, lo cual no tiene Israel en este momento, fueron únicamente conquistadas en el tiempo de Salomón y de David, probablemente. Esas extensiones de tierra, tanto como el Señor lo está mencionando aquí, actualmente no las tiene Israel. Pero se conquistaron en aquel tiempo. Y vamos a ver esta porción de tierra desde el desierto. Es decir, sus límites serían desde el desierto de Arabia en el sur, de Arabia en el sur, hasta el Líbano en la parte norte. Si usted después tiene un mapa, puede más o menos ver cuánto espacio abarca todo esto. Algunas personas dicen que este desierto lindaba aún con Egipto, y desde Egipto para arriba el Señor les estaba entregando. Desde el Éufrates, el río Éufrates está en Irak. En el río Éufrates hasta el gran mar donde se pone el sol. Ese es el mar Mediterráneo. O sea, desde el río Éufrates en Irak, pasando por toda esa tierra hasta la costa del Mediterráneo, era lo que Dios estaba ofreciendo en ese momento. Los israelitas no poseyeron esta extensión total hasta el rey David. Esta descripción de la tierra muestra los extremos del norte, del sur y la frontera este y oeste. Y vemos cómo todo estaba armado por el Señor. Aquí se nombra también la tierra de Canaán por uno de sus grupos étnicos más prominentes, que eran los heteos. Vemos aquí que dice en esta palabra: desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro. Esos heteos eran una tribu, un grupo étnico que provenían de los cananitas o de Canaán. Y este se identificó en un gran reino en el Asia Menor, en la parte de Turquía, de lo que hoy es Turquía, y eso más o menos alrededor de los años 1800 a 1200 antes de Cristo. Pero no es clara la relación entre los heteos de Canaán y estos heteos del Asia Menor, pero bueno, es nuestra responsabilidad hacerles saber esta historia. Entonces Dios les da una extensión de tierra muy grande y les promete una extensión de tierra muy grande. De Josué a David pasaron muchos años y esa tierra costó conquistarla, pero él había dicho que será de ellos todo lugar donde pisare la planta de su pie. Entonces dice el versículo 5, ya describió el monto del terreno, el lugar o las medidas más bien del terreno que les iba a dar. Y el versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, de la vida de Josué. No está hablando del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel sí que peleó muchas veces. Usted puede leer todos los libros de los profetas, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Pero vemos que a él le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente, porque nadie lo va a vencer, pero viene una asignación súper difícil, pero extremadamente difícil. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Repartir la tierra entre una nación, nadie va a estar de acuerdo nunca. Nunca. El otro siempre va a querer la tierra de aquel, que a aquel le diste la mejor tierra, que a mí me diste una que era más barata, que a mí me diste una que era más agreste, que a mí me diste una que no sirve, que a aquel le diste una que está cerca del agua, que aquel tiene un río. ¿Se imaginan ustedes repartir la tierra? Lo difícil que era. Por eso le dice: esfuérzate y sé valiente, porque te va a tocar enfrentar este reto. Porque esta tierra, dice después, se la juré a sus padres que se la daría. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La ley de la que habla aquí no se la pasó o no se la inventó Moisés. Si ustedes hacen un poco de historia, se van a acordar que Moisés estuvo en el monte por 40 días en ayuno delante de la presencia de Dios, y que a consecuencia de ese tiempo
vino con la ley para el pueblo judío. Y que lo más visible de esa ley que él recibió, que después se iba a escribir en el libro de Levítico y Deuteronomio, venían las dos piedras. En esas dos piedras se habían escrito los 10 mandamientos, el decálogo, Éxodo capítulo 20. Entonces, no era que Moisés se le ocurrió y por eso le había pasado las leyes a Josué, sino que le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Moisés tenía la autoridad de poderle exigir al pueblo de Israel que cumplieran la ley que Dios había revelado. No te apartes a ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios va a ser siempre la mejor consejera. La palabra de Dios es la que nos va a indicar el bien y el mal. No nosotros, no un líder, no un político, no una persona que habla pensamientos positivos. Ninguna religión nos va a decir qué es lo bueno y lo malo. Lo que es bueno y malo está escrito en la palabra de Dios. Que lo justo y lo injusto está escrito en la palabra de Dios. Que lo que debemos y no debemos hacer está escrito en la palabra de Dios. Los mejores consejos para ustedes están escritos en la palabra de Dios. El consuelo en los momentos de dificultad está escrito en la palabra de Dios. La Biblia, entonces, es ahora lo que fue para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Es lo mismo, no ha cambiado ni va a cambiar, jamás. Por eso le dice el Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente y guarda esta ley que has recibido de Moisés. Versículo 8. Bueno, la segunda parte del 7 me encanta, lo voy a repetir. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Las conclusiones de conocer la palabra de Dios, evitar de hacer lo malo por el conocimiento de la Biblia, hacer lo bueno por el conocimiento de la Biblia y actuar con sabiduría, nos va a llevar a ser prosperado en las cosas que emprendamos. Y cuando usamos la palabra prosperidad, la usamos con respeto a Dios, la usamos con mucha ecuanimidad, porque hay muchas personas que piensan que el ser prosperado únicamente significa comprar una casa nueva, tener un carro nuevo y tener un montón de dinero en la cuenta de banco. Usted puede tener una casa nueva, un carro nuevo y un montón de dinero en la cuenta del banco y ser la persona más miserable del mundo, ser la persona más triste del mundo, ser la persona más amargada del mundo. Eso no va a cambiar. Entonces la prosperidad de la que habla Dios, aparte de que Él ha prometido proveernos de las cosas que necesitamos para la vida, no necesariamente significan cuestiones materiales, sino algo que verdaderamente me va a llenar, algo que me va a dar gozo, que me va a dar paz, y Dios me dará la sabiduría que encontramos en la Biblia para que seamos prosperados en todas las cosas que podamos emprender. Incluye también los ministerios de servicio a Dios. Versículo 8, creo que los siguientes dos versículos son unos de los más conocidos en la Biblia y que están para que nosotros tomemos nuestro bastón y sigamos adelante aún en medio de las dificultades. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En estos dos versículos el Señor hace énfasis muy fuerte en lo que ustedes y yo debemos hacer con la Biblia, en lo que ustedes y yo debemos hacer con la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, jamás. Ahora, claro, yo no voy a comer el libro de la ley. Arriba decía que la tenía que leer y aplicarla, pero aquí dice que la tengo que decir, la tengo que heredar, la tengo que hablar Biblia, tengo que hablar lo que Dios quiere que hable, tengo que decir lo que Dios quiere que diga. Es necesario por eso que ustedes y yo tengamos esto en nuestra boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vas a estar meditando en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme lo que está escrito ahí. Porque si yo no lo conozco, entonces ¿cómo lo voy a cumplir? Si no lo estudio, ¿cómo lo voy a cumplir?
Y ahí, a consecuencia de hacer las cosas o evitar de hacer ciertas cosas que la Biblia me previene, entonces haré prosperar mi camino y las cosas que hago me van a salir bien. Me va a salir bien. Vea a su entorno. Véase a usted mismo. ¿Le han salido bien las cosas en su vida? Hemos tenido este prerequisito de poder conocer, de que no nos apartemos, de que meditemos día y noche de la Biblia y sobre todo de que hablemos palabra. Todo eso nos hace ver de que la vida nos va bien. No estoy hablando otra vez de millones, no estoy hablando de lujos, no estoy hablando de carros, estoy hablando de hacernos sentir bien, de tener gozo en el corazón y tener y conocer la misericordia de Dios en cada paso. Y de ahí viene el versículo 9, que es uno de las herramientas de la Biblia y está escrito en muchos lugares, es decir, lo escribe mucha gente en muchos lugares. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hemos dejado a un lado la preparación humana de ser un líder siguiendo a Moisés. Hemos dejado a un lado también los consejos de Dios de poder ser esforzado para poder cumplir una misión que era difícil. Hemos dejado a un lado también la exigencia de Dios de conocer la palabra para poder guiar a las personas y hacer esa repartición de las tierras correctamente a sus conciudadanos. Hemos dejado también a un lado el consejo de Dios de decirle: no se te aparte este libro ni de día ni de noche para que te vaya bien. Porque cierra esta parte diciendo: no temas ni desmayes. Eso ya es el interior de Josué. Ese ya es el Josué humano, luchando contra lo difícil que viene. El Josué humano peleando contra sus emociones. El Josué humano peleando contra lo que tiene delante, contra el temor, contra el cansancio, contra el decir: ya estoy aburrido de lo que estas personas reclaman, los reclamos externos. Y aquí es a donde dice el Señor: te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, aún en los momentos de dificultad. Es maravilloso, maravilloso ese versículo bíblico, útil para nosotros en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier etapa de nuestra vida. Y Moisés iba a enfrentar algo grande. Probablemente Josué, estamos hablando de Josué. Josué iba a enfrentar algo grande. Probablemente cualquier persona dice: bueno, hoy voy a ascender en mi trabajo. Me pasaron de segundo al mando a primero al mando. Moisés se fue y ahora yo soy el que manda. Y eso tal vez sea una gran noticia para mucha gente, pero para Josué era un gran reto. Para Josué no era solo decir: el que manda soy yo y todos me van a hacer caso, me van a pagar lo que le pagaban a Moisés, me van a dar el sueldo de Moisés, las bonificaciones de Moisés, la oficina de Moisés, el carro y el motorista que le dan a Moisés. Eso no era lo que estaba pensando Josué. Dios sabía lo que iba, no era ninguna ganga, como dicen por ahí, ese nombramiento. Por eso el Señor le advierte en ese versículo 9 de las cosas que tenía que cuidarse. Y una de las cosas era que no se cansara, que se esforzara y que fuera valiente. Bueno, ¿qué clase de vida es la que queremos nosotros entonces? ¿Una vida plena o una vida mediocre? ¿Dejamos que la palabra de Dios nos guíe a poseer la tierra que fluye leche y miel? ¿O dejamos que nos metan tropiezos todas las personas, etnias, naciones que le iban a poner tropiezo a Josué? ¿Nosotros dejamos lo mismo? ¿O queremos vivir una vida plena con Cristo? El vislumbre de las características de una vida plena lo podemos encontrar aquí. Hay algunas figuras en el Antiguo Testamento que nos dan más o menos una idea de lo que es vivir plenamente. El jardín del Edén, por ejemplo, habla de una delicia, de una comunión con Dios. La tierra que fluye leche y miel, que es lo que estamos hablando hoy, habla de satisfacción y de plenitud. El tabernáculo en el tiempo del Éxodo, el templo después cuando ya fue construido, habla de la belleza, habla de la verdad. El reino que tanto se menciona en el Antiguo Testamento, habla de una rectitud y una armonía con Dios. La poesía bíblica habla de gozo. Y recordemos que el gozo no es una alegría
pasajera en la cual yo voy a sonreír nada más, sino el gozo viene de adentro. El gozo es el que me hace tener un rostro alegre aún sin estar sonriendo. El gozo que nos da el Espíritu Santo es el que sale del corazón. No es el que me hace reír porque vi un reel o porque vi un short o lo que vi cualquier cosa jocosa en internet. El gozo es algo con lo que me despierto. El gozo es algo con lo que me acuesto. El gozo es algo con lo que transito a lo largo de mi vida. El gozo es algo con lo que trabajo, con lo que comparto con mis compañeros. El gozo viene de Dios. En el Nuevo Testamento hay algunas declaraciones, las nuevas de gran gozo, dicen en el Nuevo Testamento y en el Evangelio de Cristo. Otras cosas que nos declaran bendiciones son: el reino de los cielos se ha acercado en la presencia de Jesús. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, decía Jesucristo. Esa abundancia, una vez más, no estamos hablando de nada material, es aquí. El proceso de la posesión de la vida plena, podemos analizarla rápidamente en 3 etapas. La primera de ellas es la etapa de poder. El proceso de posesión de la vida plena, que ahora se le está ofreciendo a Josué, de que se haga cargo para entregársela al pueblo de Israel, es una etapa de poder. Dios hizo el milagro de la liberación de estos hebreos que están ahí parados, no han cruzado el Jordán todavía, viendo a la tierra prometida. Con el poder de Dios salieron del cautiverio, de la esclavitud en Egipto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 37 dice: y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y su gran poder. ¿Y cuál era su presencia y su gran poder? Recuerdan ustedes la columna de humo o de nube y la columna de fuego. La presencia de Dios a través del poder. Deuteronomio capítulo 9, versículo 29 dice: y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y tu brazo extendido. Entonces, lo primero, el proceso de posesión de la vida plena es a través del poder de Dios, por supuesto, porque usted y yo no tenemos ese poder. El poder manifestado en las plagas. ¿Recuerdan ustedes las plagas en Egipto? Las señales de poder en las 9 plagas apuntan a la victoria del Señor en la cruz del Calvario, porque Él puso esas plagas a los enemigos del pueblo de Israel, que en este caso eran los egipcios y el faraón, y las mismas plagas, heridas, como dice Isaías capítulo 53, fueron llevadas a los pies, o más bien en la cruz, por el Señor Jesucristo. Los ídolos mentirosos del pecado, como Satanás y sus huestes, como la carnalidad, como el mundo, son aquellos ídolos mentirosos que nos pueden alejar de esto. Pero el poder de Dios nos va a hacer regresar a ellos. El poder manifestado en la salvación o en la liberación del pueblo de la esclavitud. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta parte nos hace ver cómo libró al pueblo de Israel de la esclavitud. En aquel tiempo lo sacó de Egipto, pero a nosotros, a través del amor de Jesucristo y de la unción del Espíritu Santo, también nos da la oportunidad de ser libres. A vosotros, dice, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y después dice, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Este es no voy a entrar en mucho detalle en esto porque no es este el centro de nuestro estudio, pero antes habían decretos en las alcaldías de cada localidad en donde si usted tiraba una botella al piso y no la recogía, le ponían una multa y quedaba en acta, en su acta. El señor tal y tal botó una botella y no la recogió. El señor tal y tal botó un papel al piso y no lo recogió. El señor tal y tal ensució algo o botó algo o cualquier violación a las leyes en el momento eran anotadas en estos decretos. Y de repente la alcaldía lo podía llamar a usted y le decía, mire, tiene una gran lista
de faltas que están hechas acá y que esto puede hacerle acreedor de una multa o algo. Pues dice que aquí el Satanás nos ha hecho una gran lista de decretos a usted y a mí, donde él dice que nosotros tenemos que pagarle cosas o nosotros hemos hecho cosas malas y que nos está juzgando todo el tiempo y nos señala y nos dice que somos culpables y nos dice y nos mete miedo y que no nos vamos a ir al cielo y que al morir hemos fallado tanto que no vamos a obtener el perdón de Dios. Pero aquí dice Jesucristo colgado en la cruz del Calvario y en el derramamiento de su sangre anuló los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, los quitó de en medio y los clavó en la cruz del Calvario. Y después que nos limpió de ese pecado, dice, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente en su derrota en la cruz del Calvario. Triunfó sobre ellos. Entonces ustedes y yo hemos sido libres en Cristo Jesús. Después de la etapa de poder viene la etapa de purificación. La vida en el desierto del pueblo de Israel por 40 días era la manera en la que ellos tenían que, voy a decir una palabra que tal vez puede sonar fea, amansarse, porque venían muy estirados, porque ellos venían diciendo, nos hubiéramos regresado a Egipto, allá por lo menos teníamos agua y teníamos algo que comer, nos hubiéramos regresado a Egipto porque allá era más bonita la tierra, mira dónde nos has traído, y le reclamaban a Moisés. Pero había que pasar por el desierto, y a medida de que ellos fueron demorando su aprendizaje, Dios fue alargando su caminata por el desierto. Es purificar la fe, la prueba, la crisis es purificar la fe. Por eso se les hizo tan largo eso al pueblo de Israel, porque tenían que purificar su fe. La purificación de los residuos del error. Hay residuos de error en nuestros corazones: idolatría, prepotencia, soberbia, egocentrismo, fe falsa, ideas personales con respecto a cosas. Todo esto son residuos de error que quedan y el Espíritu de Dios nos tiene que depurar, tiene que sacar eso de ahí. Entonces hay una actitud correcta: ser dócil ante las pruebas. Tenemos que ser dóciles ante las pruebas. La tercera etapa de la vida plena es poder, dijimos, número 1, purificación, la número 2, y posesión o disfrute, si usted quiere verlo desde ese punto de vista. Es la etapa en la cual usted va a entrar a la tierra prometida. Para esto necesitamos 8 requisitos. 8 requisitos para poder poseer la tierra, después, por supuesto, de haber pasado por el poder de Dios para ser libres del pecado y de la esclavitud, haber pasado nuestro tiempo de purificación, y ahora pasamos al tiempo de disfrutar y poseer la tierra. Primero, se necesita fe agresiva en lo que me pertenece. Las promesas de Dios están ahí, pero necesito una fe agresiva para llegar y conquistarlo. Por eso dice Josué 1, del 3 al 4. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. La fe agresiva me hace ir a traer lo que Dios ya prometió. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Ya estaba hecha la promesa. Para recordar que el milagro más grande ya lo recibimos, que es el ser salvos, usted y yo, salir de Egipto para ellos, para nosotros el ser salvo. Los demás son solo para nuestro perfeccionamiento. Ustedes y yo vamos a ser perfeccionados a través de los otros milagros que vamos a ver a nuestro alrededor, para no dejarnos robar nuestra herencia. Gálatas capítulo 4, versículos del 6 al 7 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Se necesita entonces también, se necesita fe agresiva. Se necesita dependencia del poder de Dios. Una fe agresiva para alcanzar lo que Dios ya prometió, y necesito depender del poder de Dios. El ejemplo del poder de Dios a través de Moisés, por ejemplo, podemos ver cómo habían días en que él ya no quería seguir, quería regresarse a algún lugar y se acabó la historia, pero a través del poder de Dios Moisés continuó en este deber. El poder de Dios a través del Espíritu Santo. Ustedes y yo ahora tenemos la voluntad en esta etapa de la creación de Dios
tenemos la ventaja, la bendición de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Hay un versículo muy conocido en Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros en el Espíritu Santo. Y ese poder vamos a recibirlo de Él también. ¿Para qué? Para andar en el Espíritu, para vivir dando fruto del Espíritu, para ser testigos de Dios donde quiera que vayamos, para romper con la esclavitud mental que me ataca, que me amarra, que no me deja depurar los errores que tenemos, para vencer a nuestros enemigos. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo. Número 3, dijimos que necesitamos una fe fuerte, necesitamos una fe agresiva. Número 2, dijimos que necesitamos el poder de Dios. Número 3, necesitamos la ayuda del trabajo en equipo. No podemos hacer esto solos. El equipo de Moisés a favor del pueblo estaba conformado y Josué era parte de su equipo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Quiere decir que ya se había preparado, entrenado al sucesor de Moisés. Este era parte de su equipo. El equipo ministerial, por supuesto, a nuestro favor, no como nosotros como personas y en nuestros planes personales, sino en los planes de alcanzar la gracia de Dios y cumplir con el propósito de Dios. Efesios 4, del 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos da las habilidades, las herramientas, de acuerdo a como Él quiere, para que cumplamos el propósito. Entonces hay que declararnos necesitados de ellos para poseerlos. Hay que aceptar la ayuda del equipo, de siervos y de siervas que están a nuestro alrededor. Por ello, eliminemos el ausentismo en la iglesia y eliminemos la soledad que hay en la autoinformación. Es necesario que nosotros vayamos a la iglesia, pertenezcamos a un equipo, pertenezcamos a un ministerio y trabajemos para Dios. Y de esa manera se va a fortalecer y vamos entonces a alcanzar la tierra prometida de la paz y de la tranquilidad interior. Se necesita aceptar el privilegio de ser llamados a servir. Ese es el siguiente paso. Necesitamos aceptar el privilegio de ser llamados a servir. Hay muchas personas que no quieren servir en nada. Y les dicen, mire, ayúdenos a ir a predicarle a los niños. No me gustan los niños. Mire, ayúdeme a ir a predicar a los hospitales. Me dan alergia a los hospitales. Mire, ayúdeme para ir a las cárceles, pues, a predicar. No, muy sucio ahí, y ahí me pueden dejar porque me andan buscando, así que mejor no voy. Vaya, entonces vamos, reparta folletos a la entrada de la puerta de la iglesia. No reparto folletos porque me da alergia después en las manos. 1000 cosas, ponen 1000 trabas, de manera de que nadie quiere servir. No es una carga el servicio, es un privilegio, no es una humillación, es una honra, no es una tristeza, es un gozo servir a Dios. No es un retroceso, sino es un avance en nuestra madurez espiritual. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, y eso solo lo vamos a experimentar en el servicio a Dios. Pasamos de ser creyentes pasivos a creyentes activos. Número 5, se necesita esfuerzo. Claro, Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Ya dijimos al principio de este estudio que era una tarea titánica, peligrosa, difícil, el poder repartir las tierras a las 12 tribus. Fue dificilísimo hacerlo y nadie quedó contento. Pero nos damos cuenta que es parte de esta prueba, de este protocolo para llegar a disfrutar la tierra prometida. Significa que no todo lo hará Dios. Significa que hay que darle muerte a la pereza espiritual, que significa que tenemos que obligarnos, aun cuando digamos ya no puedo más, a seguir adelante sirviendo a Dios para que podamos llegar y disfrutar de la tierra prometida, pasar el Jordán y caminar hasta donde Dios nos ha prometido llevarnos. Se necesita valentía, otro punto.
para obedecer. Se necesita valentía para obedecer. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 7. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ya solo ahí mucha gente, yo hubiera dicho, no, entonces no, mira, fíjate que la ley está bien difícil de cumplir, Señor. Entonces yo quizás mejor no, busca a alguien más, tal vez alguien te puede ayudar, tal vez alguien está mejor preparado que yo. Solo con haberle dicho que tiene que cumplir toda la ley de Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, incluyendo esta que Dios le estaba dando, llevar al pueblo de Israel hasta la tierra de Egipto y después repartir la tierra. Hay que tener fidelidad a la doctrina, entrar en el deseo y en el deber de la autonegación, negación y cumplir la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa necesitamos? Se necesita meditar y enseñar la palabra de Dios. Versículos del 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que es escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que hacerlo día y noche. Necesitamos meditar y después enseñar la palabra de Dios. Por eso fue necesario la ley al salir de Egipto, para que el conocimiento de Dios generara en el pueblo la fe y la dirección correcta hacia donde tenían que ir. Y por último, se necesita tener miedo, no tener miedo a los desafíos de Dios. Vamos a tener que hacer cosas fuera de nuestro área de confort con tal de cumplir la voluntad del Señor. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es necesario. Por eso las promesas en el proceso de la conquista de la vida plena, y así es como se llama nuestro estudio hoy, la promesa de una vida plena. En ese proceso de conquista vamos a encontrar algunas cosas, ¿verdad? Ningún rival a lo largo de nuestra vida nos podrá detener si nosotros estamos con el Señor. Versículo 5 de esta porción de Josué capítulo 1, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así como la traición de Judas, recuerdan, Judas traicionó al Señor Jesucristo, pero se cumplió el propósito de Dios, los problemas económicos, de salud, la falta de amor, la valorización, el aprecio, todas estas cosas nos van a hacer ver como que bien difícil cumplir este propósito, pero Dios nos ha llamado a hacerlo sin murmurar para poder alcanzar la promesa de la vida plena. Si no, recuerden lo que le pasó al apóstol Pablo. Sí. Lea la historia del apóstol Pablo y usted se dará cuenta. 2 Corintios 4, del 8 al 11 dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, poseamos la promesa de la vida eterna, poseamos la promesa de la vida plena en Cristo Jesús. Necesitamos una fe exclusiva y agresiva en Dios, necesitamos poder de Dios, necesitamos la ayuda del trabajo en equipo, necesitamos servir, necesitamos esforzarnos, necesitamos tener valentía para obedecer, necesitamos meditar y enseñar la palabra de Dios, necesitamos no temer al desafío. Espero que ustedes y yo estén muy llamados a este desafío de la promesa de una vida plena, y que cumplamos y que tengamos esta bendición de parte de Dios como la tuvo Josué, y estoy seguro que vamos a alcanzar todas las metas. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, y usted quiere también experimentar todas estas cosas que solo Dios puede darnos, hay que aceptar a Cristo su Hijo como Salvador y Señor para poder entrar en esta dinámica. Por eso le invito a que lo haga. Y esto se hace con una sencilla oración. Hablamos del perdón de los pecados, hablamos de la vida eterna, y eso Dios se lo va a dar. Pero el paso de fe, de poder decirle con su boca a Jesús que sea parte de su vida y el dueño de su corazón, hay que darlo hoy. Por eso, si usted quiere dar este paso de fe, le invito a que lo haga ahí donde está, junto a mí, en una sencilla oración. Y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que venís al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad maravillosa. Dame esa fortaleza que necesito para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.